Antiguas leyendas de marineros hablan de islas misteriosas que se mueven empujadas por la corriente en un mar de tiempo. Pueden aparecer y desaparecer de nuevo en cualquier punto de la enorme extensión del océano, y llevan el desastre a cualquiera que se acerque demasiado. Monstruos terroríficos habitan estas islas fantasmas y escondidas en las cuevas hay guaridas de dragones, según las leyendas. ¿Pero no hay un pozo de verdad en toda leyenda? ¿No es posible que en el pasado los dragones existieran? ¿O eran lagartos gigantes que llevan mucho tiempo extinguidos? ¿Podría un reptil desconocido similar a un dragón haber sobrevivido en alguna isla remota? Durante miles de años, las leyendas de la mayoría de civilizaciones antiguas estuvieron llenas de monstruos escamosos con forma de dragón. Puede que estas historias se basaran en criaturas de carne y hueso. Dragones de las Canarias. Incluso hoy, el mundo de los lagartos es un singular caleidoscopio de innumerables especies. En el mundo hay más de 3000 tipos de lagartos. Algunos sí que se parecen a los dragones de piel acorazada de los cuentos. Pero la lista de rarezas es larga. El monstruo de Gila, por ejemplo, es el único lagarto que tiene glándulas venenosas parecidas a las de la serpiente. El monstruo de Gila solo habita al suroeste de los Estados Unidos y México. Utiliza el veneno para defenderse, no para atacar o robar huevos. A lo largo de millones de años, la evolución ha dado origen a miles de lagartos distintos. ¿Pero los conocemos todos? ¿Y si entre las rocas de una isla remota aún hay reptiles grandes sin descubrir? ¿Y si la isla de los dragones no es un mito, sino una realidad? Un trozo de madera flota a la deriva a merced de las olas. Un pasajero diminuto ha sobrevivido al viaje por el mar y ahora la corriente lo lleva a una isla desierta. En cuanto ve tierra, el lagarto se la juega y nada hasta la orilla. Algunos hábitats nuevos se crean por casualidad. Con comida suficiente y otros lagartos de la misma especie, una especie nueva de lagarto podría evolucionar en la isla. Quizá un día podrían convertirse en lagartos gigantes. Las Islas Canarias están delante de la costa noroeste de África. Hace unos 20 millones de años, de las profundidades del Atlántico surgió una columna de magma y se crearon 7 islas. Los marineros de la antigüedad conocían estas islas. Algunas cartas de navegación originales se remontan al siglo XIII. Todos los marineros temían las abruptas costas volcánicas, sobre todo durante una tempestad atlántica violenta e implacable.
En las Islas Canarias crecieron brezales primigenios y neblinosos bosques de laureles. Y a su lado se formaron desiertos de dunas de arena volátil que parecían más bien del Sáhara. Hoy en día algunas de las islas parecen tan hostiles a la vida como en los albores de los tiempos. Quizá por eso las leyendas antiguas cuentan que las Canarias las habitaban monstruos y dragones. Hace 2000 años, el erudito romano Plinio escribió sobre los lagartos de las islas, aunque bautizó al archipiélago a partir de la palabra latina para perro, canis. La verdad es que sí que hay perros. El bardino, un perro de pelea de gran tamaño con un pelaje moteado muy sorprendente. Se cree que el perro bardino es originario de África, desde donde llegó a las Canarias y fundó una nueva población. En la antigüedad, al bardino también se le llamaba perro depredador. Los machos pueden medir más de 50 centímetros de altura a la cruz y pesar más de 40 kilos. Con el transcurso de los siglos, la realidad y la superstición se mezclan y confunden. Junto al perro del infierno, otro animal habitaba las Canarias. El dragón, en cuyo honor recibió el nombre un árbol, una variedad del género Dracaena que solo crece aquí, el drago. Estos árboles son antiquísimos. Se dice que viven miles de años. La corteza escamosa lo relaciona legendariamente con el mítico dragón. Bajo esta piel protectora se ve la carne del árbol, con su extraño aspecto animal. En la Edad Media, creían que la resina roja de los dragos era sangre de dragón. A diferencia de la mayoría de lagartos, los de las Canarias parecen preferir la savia de las plantas. También les gusta la fruta caída del árbol. La fruta escasea en estas duras islas volcánicas. Solo sobrevivirán los que mejor se adapten. Estos lagartos pueden medir hasta 15 centímetros. No son exactamente dragones. Pero ¿qué pasaría si en las islas hubiese comida suficiente y pudieran crecer mucho más? Hay pruebas de que a las Islas Canarias llegó, en más de una ocasión, la plaga bíblica de las langostas, que dejaron las islas sin vegetación. Llegaron del norte de África, viajando con los vientos alisios por mar abierto. Pero para los lagartos aquello fue un festín en movimiento, y por lo menos no era fruta. Los lagartos pequeños no tenían ningún problema con sus nuevas presas. Para los grandes, las langostas no eran más que pinchitos alados.
Pero el alimento concentrado no convirtió a los lagartos en gigantes. Entre los lagartos canarios, el cortejo no es en absoluto sutil. Los machos utilizan colores brillantes para impresionar a las hembras. En Tenerife, los machos de lagarto tizón son agresivos, advierten a sus rivales con gestos amenazantes, y si eso no funciona, empieza la pelea. Esta pelea es seria. Los lagartos pueden hacerse daño. Cuando se cortan la cola, muy delicada, esta sigue retorciéndose, incluso pasados unos minutos. La cola tarda meses en volver a crecer. El profesor Franz Steindachner, el director del Museo Imperial y Real de la Historia Natural de Viena, era un experto en reptiles. Pero en 1880 había un lagarto gigante canario que ni siquiera él conocía. Fue el profesor Oskar Simony, un explorador pionero austriaco, quien finalmente empezó a resolver el antiquísimo misterio del dragón de las Islas Canarias. Era un profesor de matemáticas y física vienés, un entusiasta experto en todas las disciplinas de las ciencias naturales, y a finales del siglo XIX se le consideraba una autoridad en lagartos. Oskar Simony conocía la estricta taxonomía del reino animal, y también sabía que la lagartija europea pertenece a la misma familia que los lagartos canarios. Tanto los machos como las hembras de las lagartijas se parecen a sus parientes de las islas, a 4.500 kilómetros de distancia. Pero había una diferencia. Comparados con las lagartijas de Europa, los lagartos isleños se convertían en gigantes. En sus expediciones a las Canarias, Oskar Simony puso los cimientos para descubrir a estos lagartos gigantes. Entre 1888 y 1890, el pionero vienés recorrió 3 veces Tenerife, la isla principal. Desconocemos si sabía que cada isla tiene su especie única de lagarto. Las islas están lo suficientemente alejadas para tener hábitats aislados completamente distintos. La Palma es la que está más alejada del continente, a 380 kilómetros. La Palma es la isla canaria que tiene más precipitaciones y, por tanto, la más verde. La vegetación tropical cubre las montañas, desiguales y recortadas. Y aquí, un pequeño dragón vive alimentándose de fruta. Puede que parezca un dragón, pero solo mide 30 centímetros. Lanzarote es una de las islas más antiguas del archipiélago. Se formó hace unos 20 millones de años y aún conserva las marcas de su nacimiento volcánico.
Lanzarote parece que acabe de emerger del mar. En algunos lugares, la tierra la cubren aún chimeneas volcánicas y capas de lava a 700 grados. Vivir aquí significa enfrentarse a la muerte. Ni los lagartos más duros sobreviven siempre. Pero la evolución dio origen al lagarto atlántico. Por muy inhóspitas y hostiles que hayan sido las condiciones, los lagartos atlánticos han sobrevivido millones de años y se han diseminado por toda la isla. Es verdad que las Islas Canarias son islas en un mar de tiempo. Están tan aisladas que en ellas han surgido especies locales únicas. No solo en la tierra, sino también bajo el mar. La mayoría son especies nuevas de peces. Igual que en las Islas Galápagos, que Charles Darwin hizo famosas, la fauna submarina se ha adaptado a las condiciones locales. La corriente conocida como Corriente Marina de las Canarias refresca las aguas que rodean las islas, las preferidas de muchas especies de peces. Hay incluso una subespecie del tiburón tigre que solo habita estas aguas. Estos depredadores patrullan el mar alrededor de todas las islas y pueden llegar a medir varios metros. Ya al principio, los científicos sospecharon que las Islas Canarias podían desvelar los secretos de la evolución. Los primeros exploradores soportaron condiciones muy duras con la esperanza de llevar a cabo grandes descubrimientos. Hace solo 100 años, un viaje a las Canarias era una expedición seria. Había incalculables tesoros de la naturaleza esperando ser descubiertos. Algunas plantas habían evolucionado hasta convertirse en variedades extrañas únicas en el mundo, como el arrebol tajinaste, que al principio solo crecía en Tenerife y que mide 3 metros. Como el arrebol tajinaste, el Echium mauberianum, incluso menos común, también crece solo aquí. En la actualidad está totalmente protegido, con la esperanza de que pueda preservarse la variedad para las generaciones futuras. Los insectos también han evolucionado en especies únicas, como este escarabajo negro. En la actualidad solo se encuentra en una superficie de 4,5 kilómetros cuadrados de Gran Canaria. A lo largo de miles de años, este escarabajo con coraza se ha adaptado a vivir en el desierto. Parece no importarle de qué planta se alimenta. Además, es muy longevo si se le compara con otras especies de escarabajos. Esta subespecie de Coleoptera tenebrionidae blabstinus puede vivir 1 año o más, un auténtico Matusalén de los insectos. Y mariposas como las azules han desarrollado especies locales. Solo se distinguen de sus familiares continentales en pequeños detalles. Un experto apreciaría las ligeras diferencias examinando las escamas coloreadas de sus alas. Algunas criaturas de las Islas Canarias son más conocidas, como el canario. El canario original, de todos modos, no era de un color tan brillante como los animales de compañía obtenidos mediante la cría intensiva. En la segunda mitad del siglo XIX, varios paleontólogos viajaron a las Islas de los Dragones, en un intento de abrir nuevos caminos para la ciencia. Se descubrieron huesos, pero antes de 1870 ninguno indicaba que hubiera lagartos gigantes.
Oscar Simoni fue el primero en arrojar luz sobre la antigua leyenda de los lagartos gigantes. En el siglo XV, aún algunos viajeros afirmaban haber visto reptiles enormes, grandes como gatos y horrorosos. En 1888, Oscar Simoni viajó a Tenerife para explorar los alrededores del Teide, que con 3.718 metros es la montaña más alta de las Canarias. El explorador recorrió los pinares de la falda del Teide sin saber que lo estaban observando. A Oscar Simoni le fascinó el imponente cono volcánico del Teide y realizó numerosas y agotadoras caminatas para explorar los alrededores. Había lagartos por todas partes y a Simoni empezaron a interesarle. Montó el campamento en el duro paisaje de basalto, a una altitud de más de 2.000 metros. A pesar de que era profesor de matemáticas, era un explorador que abría nuevos caminos y sentía curiosidad por todo. Así que comenzó un estudio detallado de la biología y la geología de las islas. Los lagartos lo tenían fascinado. Estudió varias especies y al principio no hubo ninguna sorpresa seria. Pero más adelante, una magnífica mañana de agosto, Simoni hizo un descubrimiento que desbarató su ordenado mundo científico. Como había hecho todos los días de las semanas anteriores, Simoni llega al pie del Teide, fascinado por los distintos fenómenos naturales. Pero le están observando. Alcanza a ver un lagarto muy grande, pero es rápido y escapa. A pesar de no llevar el calzado adecuado, Oscar Simoni no se rinde. Los peligros que corre se le olvidan si piensa que puede atrapar para la investigación científica a una especie completamente desconocida. Resbala y se cae de una altura de 15 metros, pero tiene suerte. Solo se rompe 2 costillas y un brazo. Y eso no lo detendrá. De todas formas, por mucho que buscara, no volvería a ver al lagarto gigante. Y hoy en día sigue siendo un misterio. Un año después, en marzo de 1889, Oscar Simoni vuelve a Tenerife y compra un pasaje para el barco de vapor Viera y Clavijo, que lo llevará a la isla más pequeña y aislada de las Canarias, El Hierro. Durante siglos, los marineros han conocido y temido la costa de El Hierro. Y la isla es inhóspita, remota y poco habitada. En las zonas más elevadas está cubierta de bosques primigenios de laureles y brezales.
Las montañas alcanzan una altitud de 1500 metros y están envueltas en una vegetación primigenia fría y húmeda que sobrecoge y parece de otro mundo. Las costas del Hierro son de lava solidificada. Esta isla es el punto más occidental de Europa. A finales de marzo de 1889, Oscar Simoni llegó a este paisaje primitivo. Su espíritu de pionero lo llevó más allá de la exploración, a la fotografía. En su colección de fotografías hay imágenes de los llamados roques de Salmor, unas rocas gigantes que acabaría haciendo famosas por todo el mundo. En la costa noroeste del Hierro, los roques de Salmor sobresalen vertiginosamente del mar y alcanzan una altura de 40 metros. Son intimidantes y están apartados. ¿Existe mejor refugio para los dragones? Estas torres de rocas solitarias estaban habitadas por extraños lagartos gigantes que parecían criaturas de un mundo olvidado hacía tiempo. Seguramente serían estas las criaturas que el erudito romano Plinio bautizó como Lacertis grandibus hace más de 2000 años. Comparados con los lagartos normales que se encuentran bajo rocas y piedras, sí que eran gigantes. De casi 1 metro, estos lagartos tenían fuerza suficiente para poder con animales pequeños. Se alimentaban de ratones arrastrados hasta la orilla de las islas o de crías de pájaros. Los pescadores del Hierro sabían hacía siglos que en los roques de Salmor había lagartos gigantes, pero fue Oscar Simoni quien en 1889 los identificó finalmente como una especie nueva. Simoni pudo atrapar a varios ejemplares de distintos tamaños. Se transportó a los lagartos en cilindros especiales a Viena para seguir estudiándolos. El legendario dragón de las Islas Canarias ya no era una criatura mítica. Su descubridor, el profesor Oscar Simoni, hizo historia en la ciencia. El llamado espécimen tipo, el primero de su especie en describirse, aún se conserva en el Museo de Historia Natural de Viena. Coleccionistas de todo el mundo hicieron lo mismo y diezmaron la pequeña población de lagartos de los roques de Salmor. Además, los cambios en el medio ambiente tuvieron un efecto devastador, y al poco de su descubrimiento se consideró al lagarto gigante ya extinguido.
Pero en 1974 se reavivó la esperanza. El cabrero Juan Machín afirmó que sabía dónde había aún lagartos gigantes, en un abrupto risco de la Isla del Hierro. A pesar de ser ya mayor, Juan Machín subió al risco descalzo y obtuvo pruebas concluyentes de sus afirmaciones. Desde 1974 se le considera el redescubridor del lagarto gigante del hierro. Entre las rocas de lava y las plantas del desierto es difícil ver a los lagartos, sobre todo cuando están completamente quietos, sin hacer el más mínimo movimiento. En la actualidad, el nieto de Juan Machín, Juan Pedro Pérez, es el experto en lagartos gigantes y el protector de los últimos ejemplares vivos. Pedro Pérez conoce los lugares favoritos del lagarto. De vez en cuando coge uno y lo baja al valle. Al pie del risco en el que se redescubrieron los lagartos gigantes en 1974, se ha creado una estación biológica. Aquí se examina a los lagartos salvajes que atrapa Pedro Pérez y se introducen los huevos en incubadoras para que nazcan las crías. Los huevos se examinan a menudo. Cuando las crías rompen el cascarón, se las transfiere a una guardería protegida, donde estos reptiles únicos pueden crecer tranquilos. Todos los años crían a unos 50 lagartos. Pedro Pérez vuelve a soltar en el risco a los lagartos salvajes examinados en la estación y a los jóvenes. Con todo, aún se cree que el número total de lagartos es inferior a 1600. Pero los lagartos gigantes no han sobrevivido solo en la inhóspita Isla del Hierro. El dragón más espectacular se encuentra en Gran Canaria. A pesar de ser la isla más conocida de las Canarias, aún hay muchos barrancos secretos en Gran Canaria, casi todos territorio inexplorado. Ni siquiera en la actualidad es fácil buscar nuevas especies por los abundantes y pedregosos valles y laderas de lava. Incluso hay un pequeño desierto, formado con caliza conchífera en polvo de las playas y arena traída por el viento desde el Sáhara, que está a solo 200 kilómetros. También se ven extrañas huellas en la arena. Aquí hay algo. Comparado con sus parientes más conocidos, este lagarto es grande, un gigante. Parece que las especies de reptiles que en el continente son pequeñas, crecen mucho más cuando están solas en una isla. Este reptil gigante no se clasificó como especie aparte hasta 1901. Los machos tienen los huesos grandes y son muy robustos, mientras que las hembras son mucho más delicadas. Dicen que algunos ejemplares miden más de 1 metro, pero a pesar de ser tan fornidos, los lagartos gigantes de Gran Canaria son casi todos vegetarianos.
Su alimento favorito son los higos de la chumbera. Cuando los higos chumbos están maduros, caen al suelo y los lagartos pueden cogerlos fácilmente. Los lagartos gigantes de Gran Canaria comen todo lo que pueden. Intentar sobrevivir en una isla sin muchos recursos significa no desperdiciar ninguno. A veces, el viento trae a Gran Canaria langostas migradoras desde la costa africana. Para los lagartos, son un cambio agradable en su dieta vegetariana. Puede que estos gigantes entre los lagartos fueran los responsables de la leyenda de los dragones, sobre todo el espécimen poco común que tiene un cuerno en la cola, que en realidad es una simple deformidad. Si en una pelea pierden la cola, esta les crece de nuevo, pero a veces se forma una extraña doble cola. Hasta la Edad Media, la gente estaba convencida de que los dragones vivían miles de años, pero no sabían cómo se reproducen los lagartos de verdad. Los lagartos gigantes de Gran Canaria habitan tanto el desierto como los pedregales de lava, lugares en los que no hay mucha vegetación. Aquí construyen sus nidos donde no se ven. Esconden en la arena entre 4 y 15 huevos. En cuanto empiezan a sudar, el periodo de incubación de 80 días ha acabado. Esta fase es muy delicada. Las cáscaras se vuelven transparentes y se ve a las crías dentro, listas para salir. Al final, los pequeños lagartos gigantes salen de cabeza a través del cascarón. Estas son las primeras imágenes de la historia del nacimiento de un lagarto gigante. Los dragoncitos logran salir del cascarón y el molesto saco vitelino se desprende luego. Las crías de unos 13 centímetros se alejan rápidamente del nido. Desde el principio están solas. Cerca hay enemigos, como los cernícalos. Estas aves de presa, mortalmente eficaces, no se alimentan solo de crías, también de adultos. Los halcones son enemigos tradicionales de los lagartos de las Islas Canarias. Hace siglos que los humanos alteran el paisaje de las Canarias. Hacia el año 2000 a.C., cuando los fenicios navegaron hasta el archipiélago, este llevaba ya tiempo habitado por humanos. Estas murallas históricas se construyeron después, en la época de Cristóbal Colón. Se han conservado casi intactas, pero su función sigue sin estar clara.
Los nativos de las Islas Canarias probablemente practicaran un culto religioso particular. Prueba de ello son los lugares de sacrificio que aún pueden verse, casi todos, en lo alto de montañas. Los expertos creen que no se trataba de lugares mágicos en los que se realizaban sangrientos sacrificios de animales o incluso humanos. Es más probable que fueran lugares para la adoración de deidades de la naturaleza que se llenaban de leche de cabra y semillas. Los primeros asentamientos de las islas tienen un rasgo que los diferencia de otras civilizaciones neolíticas. Aquí los nativos no construían casas o cabañas, vivían en cuevas. Solían excavar las cuevas una al lado de la otra en roca volcánica que es relativamente blanda. En la actualidad los expertos creen que no solo les servían como protección de las tormentas del Atlántico que llegaban del océano, sino que les proporcionaban una temperatura ambiente agradable todo el año. No queda mucho del pueblo nativo de las Islas Canarias, los llamados guanches. Solo algunas momias secas y unos pocos utensilios. En el siglo XV, los españoles habían destruido ya toda su civilización. Y a los que sobrevivieron a las masacres de los invasores, los nuevos gobernantes los convirtieron en esclavos. Se han conservado hasta este siglo unos misteriosos caracteres y dibujos grabados, pero aún no se han descifrado del todo. Se ha especulado mucho sobre estos grafitos históricos, pero no es seguro que su verdadero significado llegue a descubrirse. En la actualidad, la civilización de los guanches es todavía un misterio. Solo una cosa está clara. Durante miles de años, los habitantes de las Canarias compartieron las islas con los lagartos y los dibujaron en sus estilizados grabados. En estas islas nunca ha habido muchos animales que pudieran proveer de carne. Los guanches no tenían ciervos ni jabalíes que cazar. Los primeros cazadores tenían que apañárselas con lo que encontraran. Lagartos, rápidos para no ser atrapados. Cazar lanzando piedras es una tarea pesada y seguramente tenía más que ver con la suerte que con la maña. Pero al acabar el día, los cazadores más constantes habían conseguido algo. Se desconocen muchos aspectos de la vida de los primeros canarios, entre ellos su origen. El color de su piel indica que sus antepasados podrían haber sido norteafricanos de piel clara. Todavía no está muy claro si la caza de reptiles por parte de los guanches pudo ocasionar que algunas especies de lagartos entraran en vías de extinción o se extinguieran del todo. La técnica de asar los reptiles en una hoguera es casi tan vieja como la humanidad. En la actualidad, en las cartas de restaurantes de países de Centroamérica o Suramérica, hay lagartos grandes, incluso en los de categoría.
En el menú de los guanches solía haber lagarto, como demuestran los hallazgos arqueológicos de sobras de comidas que incluyen huesos. También está claro que la dieta de los canarios incluía especies de lagartos gigantes que hoy en día se consideran extinguidas. Dibujos tallados en piedra sugieren que la caza de reptiles podía incluso tener un significado ritual. Hoy, la influencia humana constituye una amenaza distinta para la flora y la fauna de las islas. Las Islas Canarias son un destino importantísimo para cientos de miles de turistas todos los años. El paisaje natural ha dado paso a un mundo artificial de cemento y neón. Pero la belleza natural de las Canarias aún puede conservarse en buena medida. Hay valles apartados donde las maravillas biológicas esperan aún que las descubran. En 1999, en la isla de La Gomera se descubrió un lagarto gigante desconocido. Un descubrimiento sensacional tanto para los medios de comunicación internacionales como para la comunidad científica. ¿Cómo pudo un lagarto tan grande pasar desapercibido y evitar que se le descubriera hasta entonces? La respuesta seguramente radique en su hábitat, muy restringido y situado en una zona de difícil acceso. Es una de las especies de vertebrados que corren más peligro de extinción. Y es la especie de lagarto de la que hay menos ejemplares. Solo quedan vivos 20. Estas imágenes son las primeras que se filman en su hábitat. Encontrarse cara a cara con una especie recién descubierta que aún es una total desconocida es una experiencia extraordinaria. Nosotros somos los responsables de proteger a este lagarto gigante de La Gomera. Y el simple hecho de que exista nos da esperanzas de que pueda haber especies totalmente nuevas por descubrir. Hacia 1940, en la isla de Tenerife, se descubrió un lagarto momificado enorme. Se cree que vivo, el reptil medía más de 1,5 metros. Tras miles de años, incluso se conservan restos de la piel en condiciones similares a las de las momias egipcias. Con que podría ser que esta momia gigante tuviera un equivalente de carne y hueso, que un lagarto de este tamaño hubiera sobrevivido. Quizá no falte mucho para que se descubra un lagarto gigante desconocido hasta ahora. Acuérdense de las antiguas leyendas de marineros y sus historias de barrancos aislados habitados por los dragones de las Islas Canarias.